encontrar la tensión de entrada, en función, lógicamente, ¿no?, de la tensión de salida que vale 2 voltios. Y se conoce que R es igual a XL y es igual a XC. La resistencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son iguales en módulo. A ver, jóvenes, ustedes son, vamos a ver cómo lo resuelven. La tensión de referencia es la tensión, sí, por favor, la tensión en la reactancia capacitiva. Diga, ¿cuál es la tensión en la Este, reactancia capacitiva? Que es la que se conoce. sí, sí, es el vector de acá, el dB. Lo puse como referencia, como Y la corriente y, I1, la corriente I1 eh, es la corriente que pasa por la reactancia capacitiva, sí. pero debería estar adelantada a 90 grados con respecto a la tensión. Mm, el circuito no lo puede copiar, profesor. No sé si lo puede presentar para guiarme. Ya, a ver, por favor, sáquelo, saque eso. Vamos a ver esto. No sé si lo tengo ahí. Ya, ahora sí. A ver, vamos a ver eso. La tensión de salida es la CD, que está la de acá abajo. Y con respecto, como es un capacitor, está adelantado 90 grados, la corriente de uno. Ya, esa tensión mide Es la de 2 acá voltios, abajo, 2 ¿cierto? Esa voltios. Ajá, tensión vale 2 voltios, ¿ya? Y la sí, corriente I1 ya está a 90 grados a esa tensión. Siga, por favor, a sí, ver. está adelantado 90 grados. Ahora, acá la tensión acá en CD, como es netamente resistivo, tiene que estar en Claro, fase con la corriente uno, que es la de acá, sí, en esta posición. está Entonces bien, el voltaje es CB, que es la de acá, que es lo mismo que el inductor, está en esta posición. claro. 2 serían 2 raíz de 2. Ahora, esta corriente, digo, este voltaje CD tiene, con respecto a este inductor, su corriente I2 tiene que estar atrasada a 90 grados, porque es un inductor, que es la de acá, Sí, sí, es cierto. 90 grados. Ahora, la resultante de estas dos corrientes, que es la corriente total, bueno, haciendo las operaciones tienen esta posición, que es la de acá, que es 2 raíz de 5, T, que está en X. Porque I2 es mayor que I1, no son iguales. No, I2 es mayor, ¿Es cuánto mayor? en raíz de 2, Raíz de 2, ¿no es cierto? sí. Y entonces la corriente total, Está en esta posición. Ahora, como la corriente total y acá en el IT pasa por una resistencia, es netamente resistivo, entonces están en fase con la tensión acá. sí, Ya, entonces la posición en AC vendría a ser la de acá. Digo, en la de la AB. Una forma de darnos cuenta también es por la tensión total, ¿no? En AC más la tensión en CB vendría a ser la tensión en AB. Como están en fase, claro. en la tensión en AB sería 2 raíz de 5 por el seno de su respectivo adelanto, que son 45 grados. Y dónde está la tensión en la resistencia en su gráfico? Debería estar acá mismo, en esta misma posición. Acá. Ya, pero esa tensión tiene que sumarse a la tensión BCB. Ajá, exacto, acá lo puse como para darnos una idea. Haciéndolo. Ya, pero en la gráfica, ¿dónde estaría el vector S? Tiene que estar en fase, acá mismo, en esta posición. Observe, la tensión BCB ya la tiene. BCB Sí. es la, Sí, acá debería estar. ya es la hipotenusa de lo que se ha formado ese triángulo que está allí. Sí. Y la otra, la tensión en la resistencia está ya de salida, ¿no? La de entrada, como quiera verse, debe de sumarse la tensión BCB.
Claro, ahí sería acá debería estar. Claro, porque la tensión acá vendría a ser la AC, ¿no? Acá, AC, y T. Y bueno, más este vector CB, que es la de acá, tendría que haber una resultante así. Claro, pero tiene que trasladar el vector de la caída de tensión en la resistencia, Ah, lo traslada desde claro, esa punta, arriba, claro, lo traza ahí para que se vea, ¿no? sí, falta agregar Ya. eso. Claro, tiene que estar paralelo a la corriente, claro que sí, pero sumándose a la tensión BCB. Exactamente debería estar así. Así, acá Claro, debería estar el AC, que está en fase con su ¿cierto? corriente. Así debería La estar el tensión torque. total, Y acá tensión total. exactamente así, pues lógico. Claro que ¿No? tiene 2 raíz de 5, ¿no? Sí, Vendría a está ser bien eso. 2 Lo que raíz de quería 5 ver, la el otro posición, día sí. lo hice, sí, está bien, el otro día lo hicimos con una bobina, quería ver si me había dejado entender ese día, en esa fecha. Pero usted, ¿quién es? A ver, déjelo un ratito ahí para que sus compañeros lo vean, pues, por favor, a ver, Ya. vean la gráfica, a ver, déjalo ahí nomás, con la proyección B, así para que también vean esa parte, ¿no? O sea, así como estaba, école, ahí está. Ahora, esa magnitud, lógicamente, es el valor total, tiene la misma magnitud, Claro, 2 raíz de 5, bueno, 2 raíz de ahí 5, la sí, ¿no? corriente total sí, Así debería estar. Este vendría a la ser el voltaje corriente, entre ahí va. La corriente total está acá, 2 raíz de 5. Y se ubica acá. ya, Acá está la corriente total, 2 raíz de 5. Y está en fase con el voltaje de AC también. Es por eso que el voltaje se encuentra acá también, el voltaje. A ver. Y esto lo trasladé acá arriba. un ratito, no sé, a ver. La corriente total, ¿cuál es el módulo de la corriente total? 2 raíz de 5. 2 raíz de 5. Sí. Aquí está. Y 1 y con I2 el resultante sale acá, que es 2 raíz de 5. Esto vale 2, 2 raíz de 2. Con coseno se lo hizo. A ver si sus compañeros tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿O para todos es correcto lo que está haciendo? ¿Mm? A ver, Profesor, ¿usted se a mí apellida? la ¿Se corriente apellida? total me ¿Usted parece. es? ¿Su apellido, por favor? Joven, ¿cómo se apellida? Quispe Pumawacre. No le escucho bien. Dígame. Quispe Pumawacre. Aquí, ya lo oí. Víctor Alberto. ¿Tienen sus compañeros alguna pregunta? ¿Alguno de sus compañeros lo ha hecho? Para que lo presente igual, para que sean dos las personas que ganen. Si tienen alguna pregunta o les parece que algo no es correcto, me dicen y lo analizamos ahí en la pantalla. Profesor, dejo de compartir, ¿no? A ver, por favor, a ver, su compañero. Eh, ¿No? A ver, señor Quispe, saque por favor su trabajo para que su compañero presente el suyo. ¿Ya? ¿Alguien va a presentar el trabajo o no? Bien. Si no, pasamos a hacernos otro ejemplo. A ver, un ratito, vamos a mirar esto. A ver, el que está ahí en la pantalla, por favor. ¿Mm? A ver si trabajamos ese ejemplo.
¿Se ve cierto? A ver, vamos a ver eso. La figura muestra un generador que alimenta un motor por medio de una línea de transmisión. ¿De acuerdo? La impedancia de línea y la impedancia interna del generador se muestran en la figura. Lo que vemos acá, 0,2J, es la impedancia interna del generador. ¿De acuerdo? Y la impedancia de la línea es 0,035 más 0.3J por línea, ¿cierto? Dice, la impedancia interna del generador se muestra en la figura. Si la tensión de salida del generador, la tensión de salida del generador es la tensión que está viéndose como MN, de 2.3 kilovoltios, porque esta impedancia, esta reactancia pertenece al generador. Si la tensión de salida del generador BMN adelanta en 2 grados a la tensión de carga BC. La tensión de carga BC es la tensión del motor, que tengo aquí. Determinar la tensión de entrada, BG, y la tensión de carga, BC. Luego, la impedancia equivalente entre los puntos AB y la potencia mecánica del motor. A ver si lo vemos. ¿Sí? Nuevamente les digo entonces, la figura muestra un generador que alimenta un motor por medio de una línea de transmisión. La impedancia de línea y la impedancia interna del generador se muestran en la figura. Impedancia de línea es 2 veces, lógicamente, ¿no? La de una línea. Es la suma de estas dos que se están mostrando. La suma 2 veces 0.035 más J 0.3. Esa es la total de la línea. Y la reactancia del generador es total, es 2 veces 0.2J. ¿Sí? Si la tensión de salida del generador BMN, la tensión de salida del generador, adelanta en 2 grados a la tensión de carga BC, a la tensión de carga del motor. El motor es la carga. Determinar la tensión de entrada, BG, y la tensión de carga, BC. A ver, si lo atacamos, si avancen, estructuren el problema y vamos viéndolo entre todos si es lo que está haciendo es correcto. ¿Cierto? Sí que lo que está haciendo es correcto. Vamos a ver eso. Este vector B es el vector de la línea. Este B que está aquí, este B que está, ¿no? BC más B. Yo digo, este BC que está aquí es la tensión en la carga, más este B supongo que es la tensión en la línea. ¿No? Ya, lo que quiero es proyectar ese vector B puntitos para abajo. Puntitos aquí, puntitos. No, acá para abajo. A ver. Claro. Algo así para acá, esto así. Lo proyecto así. Para abajo, para abajo. Y el ángulo ese que hace la tensión con la corriente, este ángulo, queda como consecuencia del ángulo correspondiente. Es justamente la impedancia. Por lo tanto, yo conozco este ángulo que está acá. Este ángulo lo conozco. Este ángulo que está aquí abajo, no sé si ustedes ven lo que estoy pintando, es el ángulo alfa. Lo estoy conociendo porque es arco tangente 0,3 sobre 0.035. ¿Cuánto da?
Es 83.34 es. 83.3. Ese ángulo es 83.3. El ángulo que estoy poniendo. ¿Usted ve el ángulo alfa? No. Ese ángulo Sí, sí, alfa sí. es 83.3, porque es el ángulo que hace la tensión de línea con la corriente. ¿De acuerdo? Y la tensión de línea es 0.3 sobre 0,035, arco tangente. Dos veces, ¿no? Que es lo mismo. Eso es 83.3 grados acá. Este es 83.3. Ese ángulo alfa es 83.3. Entonces recién va a poder solucionar el triángulo que está buscando. ¿Mm? A ver si me dejo explicar nuevamente. Este BC que he puesto, claro, este BC es la tensión en la carga, ¿correcto? Yo lo veo que es BC. Más este vector B, que es la tensión en la línea. Está muy grande, pero igual, ¿no? Para lo que estamos buscando, bueno, uno ya entiende de que es más pequeña, pues no puede ser la tensión de la línea tan grande. Pero es la tensión de la línea. Esa tensión BC más la tensión en la línea es la tensión 2.3. 2.3 kilovoltios. Ahí. Y 2.3 kilovoltios. Hasta ahí vamos bien. Este es K, ¿no? Kilovoltio. 2.3 kilovoltios. O sea, tengo hasta allí. Mm. Este ángulo que ha pintado usted de amarillo, el ángulo que está de amarillo de B, no lo tiene todavía. Pero lo que sí sabe es que la tensión y la corriente están desfasadas 83.3 grados, que es lo que me dice, ¿no es cierto? Porque yo sé que el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente es consecuencia de la impedancia, y la impedancia es dos veces, ¿no? 0.035 más J0.3, que es lo mismo decir que una vez, ¿no? O sea, yo divido 0,3 entre 0,035, todos creo que me pueden entender porque tienen su gráfico, y el ángulo es 83.3. Este ángulo alfa es 83.3, ¿no? Si tiene este ángulo aquí, que es el factor de potencia, que es 0,85. No sé si me estaban entendiendo. A ver, voy a graficarlo. Un ratito, ¿ya? A ver, nada más quiero aquí. A ver, ¿puede sacar su gráfico, por favor? ¿Puede sacarlo un momento? Vamos, ahí estamos. ¿No? Un ratito. Un please. Bien, esto es lo que les estoy diciendo. A ver, yo lo estoy trabajando acá y quiero saber si me hago entender. Bien, tengo mi gráfica así. He puesto la tensión B sub C como referencia. Puedo ponerlo en cualquier posición. Lógicamente eso significaría que toda la gráfica se ha corrido simple y llanamente, pero los desfases van a ser los mismos, ¿no? BC es la tensión en la carga. La he puesto a 0 grados, como ven. La tensión en la línea es lo que aparece ahí como B sub L. Hasta ahí nomás. La tensión en la carga más la tensión en la línea son los 2.3 kilovoltios
que nosotros estamos viendo. La tensión en la carga más la tensión en la línea, 2.13 kilovoltios, claro. Y me dice también que el desfase entre la tensión en la carga y la tensión del generador, que se sabe que es 2.3 kilovoltios, ¿verdad? Es 2 grados. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo sé yo el ángulo que tiene aquí? Porque para resolver ese triángulo, el triángulo que estoy mostrando ahí, necesito, como ustedes saben, tener dos lados y un ángulo. Aunque ahí ya tengo dos lados, claro, necesito dos lados y un ángulo, ¿no es cierto? O dos ángulos y un lado para poder resolver un triángulo. Si no, no podría, ¿no? No podría, claro que no. O sea, no puedo resolverlo todavía. El triángulo que voy a mostrar no puedo resolverlo. Yo no puedo hallar la tensión de línea simplemente. Pero sabemos que la tensión de línea debe de hacer un ángulo con respecto a la corriente. Esta corriente, que la he graficado así para que se vea, está en atraso 31.7 grados, que es el factor de potencia 0.85 que dice el dato. El dato me dice que el motor tiene un factor de potencia 0.85. Este es el vector BC de la carga del motor, ¿no? Y el factor de potencia, lógicamente, porque está ahí dato, es 0.85. Por lo tanto, yo tengo este ángulo, ¿de acuerdo? Tengo esta posición de la corriente. Eso decía bien su compañero. Esta es la posición de la corriente. Muy bien. Y la tensión en la línea debe hacer un ángulo de 83,3 con respecto a la corriente. ¿Quién da el ángulo entre una tensión y una corriente? La impedancia. ¿De acuerdo? Este es el argumento de la impedancia, el ángulo de la impedancia, ¿no? Que tenemos ahí, que la impedancia vale 0,035 más J 0.3. Esa es la forma como yo he hallado este 83.3. Por lo tanto, ahora puedo hallar este ángulo, ¿no? 180 grados todo, este ángulo. Puedo hallar este ángulo que está aquí, ¿de acuerdo? Y puedo encontrar el ángulo que tengo aquí arriba, en el triángulo mayor, ¿no? Tengo este ángulo total, 31.7 más 2, tengo este ángulo que es 96.7, por lo tanto puedo hallar el ángulo que está arriba, ¿no? Y de esa manera puedo encontrar, bueno, puedo resolver el triángulo todavía, ¿de acuerdo? Puedo resolver el triángulo y me pide encontrar la tensión de entrada BG. Claro, si yo tengo ya la tensión BC, tengo la tensión de línea y tengo el ángulo que está aquí, ¿no? Y sé que la corriente es la misma, yo puedo encontrar la tensión BG. A ver si pueden continuarlo. Quiero saber si hasta ahí me he dejado entender. Si lo que está graficado ahí, porque no lo he terminado hasta ahí. Ya me di cuenta cómo se resuelve. Y cuando ya me doy cuenta cómo se resuelve, ya lo dejo, pues porque digo, ya para qué voy a estar perdiendo mi tiempo. Pero nosotros estamos aprendiendo, ustedes, y sí tienen que resolverlo todo. En una prueba no basta lo que está en la pantalla, ¿verdad? Quiero saber si lo que está en la pantalla me he dejado entender. He puesto BC a 0 grados, más la tensión de línea me debe dar 2.3 kilovoltios y el ángulo entre BC y la tensión del generador, que es la tensión MN, que estoy viendo, es 2 grados, ¿no? Tengo este vector BCE, tengo este vector BL y tengo 2.3 kilovoltios. Solamente conozco que es 2.3 kilovoltios y es 2 grados aquí. Quiero hallar este vector BL, ¿de acuerdo? Quiero hallar la tensión en la línea, ¿no? Para cerrar mi triángulo y hallar la corriente total. Porque mi interés es encontrar al final de cuentas la corriente. Si yo tengo la corriente, puedo hallar la tensión BG. Resolver el problema gráficamente les da visualizar mejor el problema. Yo sé que ustedes pueden trabajar como gusten. Si quieren trabajar analíticamente, ya saben, BC lo ponen a 0 grados, BL, ya están pensando en la gráfica o cómo desfasan los vectores. Y todo lo que se puede resolverse gráficamente se puede resolver analíticamente. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que nosotros hacemos gráficamente podemos resolverlo también de la otra forma, ¿no? Pero para mostrarles es mucho más fácil, para mí cuando menos, mostrarles la figura, ¿no? Ya después lo podemos en sus valores analíticos si ustedes quieren, o antes, como gusten.
A ver si podemos seguir trabajando ese gráfico, por favor. A ver, necesito saber si hasta donde estamos me he dejado entender. ¿Mm? ¿Tienen preguntas? Jóvenes, entonces, si no tienen preguntas, continuamos. A ver, ¿no? Siquiera para visualizar cómo es que trabajaríamos para encontrar la tensión BG, y luego dice la impedancia equivalente entre los puntos AB, ya eso queda, y la potencia mecánica HP del motor. ¿Cómo haría para calcular la potencia mecánica del motor? ¿No? Ya tengo la tensión BC, tengo la corriente, ¿no es cierto? Y tengo la potencia eléctrica. Como me dice que la eficiencia es 96%, ¿no? Yo puedo encontrar la potencia mecánica del motor. ¿De acuerdo? Eficiencia 96% y factor de potencia 0,85. Eso ya queda para después. Mi problema es encontrar la tensión BL, que ya me doy cuenta que se puede encontrar, ¿verdad? Hallar la corriente, ¿no? Hallar la corriente es mi problema, digo, y puedo resolver ahí, encontrar la tensión correspondiente, la corriente, el factor de potencia ya lo tengo, eficiencia, y puedo encontrar los HP de acuerdo a lo que pide el problema. A ver, quiero que lo piensen, y cuando lo hayan pensado lo comentamos otra vez para ya dejarlo allí. A ver, por favor, jóvenes, ustedes me dicen, punto para el que me lo pone en pantalla o me conversa algo sólido, ¿no? Algo que esté bien. ¿Tienen preguntas? Profesor, Dígame, sí, por favor, a ver, lo escucho. no, no pregunta. A ver. Ahí, ese voltaje de línea que necesitamos encontrar, es de las dos impedancias que están al costado de ese motor, ¿no? Claro que sí. O sea, el generador comprende los bobinados. Yo puedo entender que los 0,2J dos veces es, ¿no?, la reactancia inductiva del motor. ¿Ve? Y ¿No? este, Entonces, el motor le está ¿por qué botando. ¿Sí? El motor. lo pone un solo vector? No sería primero un vector para la primera impedancia, después el del motor y después otro? A ver, ¿qué cosa? ¿Por qué no pongo dos veces? No, no, o sea, así como hemos hecho anterior, primero el voltaje, sumo el voltaje de la impedancia de abajo, después la del motor y después la de la otra impedancia. O sea, veo que le ha puesto uno solo. En uno solo es el total, el voltaje total de las dos impedancias. No sé si me entiende. Claro, lo que usted me está diciendo es que debería haber puesto, por ejemplo, en las líneas, en lugar de poner el recuadro arriba y el recuadro abajo, poner un solo recuadro diciendo lo que es la impedancia de las dos. ¿Eso me dice? Claro, algo así usted ha considerado ahí, ¿no? Claro, ¿no? Algunos ponen así, ¿no? En lugar de poner la línea que tiene una impedancia 0,035 más 0,3J, ¿no? Dos veces, lo ponen la mitad arriba y la mitad abajo, haciendo notar que cada tramo de la línea tiene ese valor. Si es un sistema monofásico, yo sé que ese total que pone aquel autor de un libro de ese problema está significando las dos partes, ¿no? Y otros ponen así como está en la gráfica allí, ¿no? Como está en la gráfica, en lugar de poner en los dos lados la línea correspondiente, el tramo de línea, una línea arriba y una línea abajo, porque está alimentado monofásico, las dos líneas, ponen en un solo punto. ¿Pero qué cosa ponen? El doble, lógicamente. No es que los dos tramos son iguales, ¿no? Y otros ponen así como aparece en la figura. Cada tramo tiene su pedazo y su valor, ¿no?, de impedancia. Ah, ok. No sé si eso es lo que me dice. Eso es lo que dice, nada más. ¿Mm? Sí, sí, De sí, le acuerdo, entendí. claro. Puede aparecer así Es- y se entiende que si yo pongo en un solo tramo, se entiende que son los dos tramos los que están constituyendo el valor completo. ¿Mm? Algunos ponen así, otros ponen como usted dice, pero el problema no cambia en el sentido que estamos nosotros conversando, ¿no? Porque si hubiese puesto en un solo tramo, habría puesto dos veces 0,035 más J 0,3.
que se entiende que es el ida y la vuelta, ¿no? Del conductor, ¿no? Es un monofásico, dos líneas que alimentan el motor. ¿Mm? Ahora lo que me interesa es que saber si es que todos han comprendido qué es lo que estoy trabajando ahí y si cuando menos me dicen cómo es que debo resolverlo, ¿verdad? Me está pidiendo la tensión de entrada BG. Si yo logro calcular la corriente total, el valor de esa corriente total, ya se acabó el problema, ¿de acuerdo? Pero para calcular esa corriente, ¿no? Yo debo resolver mi triángulo, ¿de acuerdo? Debo encontrar o calculo la impedancia del motor, que no puedo calcularla, ¿no? Aunque sí, no puedo calcularla porque me falta el BC, ¿de acuerdo? O el BC lo tengo ahí, ¿no? No lo tengo. Tendría que calcular, claro, tendría que calcular este BC. Para calcular la impedancia del motor, vista desde el generador, yo debería calcular este BC. En mi juego de triángulos que tengo ahí, calcularía BC. Si yo tengo BC, veo BC, puedo hallar la potencia es 0,85, factor de potencia 0,85, puedo calcular los HP, ¿verdad? Tendría la tensión, puedo hallar la corriente, ¿de acuerdo? Puedo hallar la corriente y puedo hallar finalmente la potencia. ¿Mm? ¿Qué les parece? A ver si lo razonan, por favor, y luego me conversan qué cosa es lo que han pensado, a ver, para concluir este ejemplo. ¿Mm? Lo que está en la pantalla sí es correcto, ¿eh? Eso que está ahí es correcto y yo me doy cuenta que puedo calcular todo allí. De hecho, puedo calcular BL y se dan ustedes cuenta que el ángulo que estoy mostrando es de 83,3, que es el ángulo de la línea, ¿cierto? El ángulo de la línea. Y le ponga 0,035 más J 0,3 o le ponga dos veces eso, el ángulo no va a cambiar, pues claro, ¿verdad? O sea que esta tensión de la línea es la tensión de los dos tramos que tengo allí. La tensión de las líneas, ¿no? Mm. Yo lo duplico, 2 por 0,035 más J 0,3 dos veces, ¿no? La corriente, por eso tengo la tensión en la línea, que es lo que está mostrándose en la pantalla. ¿Mm? A ver, si lo vemos, ¿qué más necesitamos para poder resolver el ejemplo? Lo conversamos y lo dejamos allí, pero que necesito saber si se entiende cómo solucionarlo. ¿Mm? A ver, por favor, si tienen algo y lo ponen en la pantalla y ya, pues pasamos a otro. Que no gane más el tiempo. Profesor, yo tengo este VL y también la corriente total. No le escuché bien, dígame. Tengo VL y también la corriente total. Pero, ¿me podría confirmar los valores? No sé si está A bien. ver, voy a sacar para ver para ver lo que ha hecho usted. A ver, saco esto. A Eh, ver, dígame. ¿Lo podría hacer en su gráfico? No, no lo he dibujado. Los valores sí los tengo. Lo voy a compartir un momento. A ver si lo hace en el gráfico, entonces, a ver.
Ya, ya, esto lo prolongué. Ya. Y este ángulo lo podemos obtener con la suma de estos dos, ¿no? Y me Claro, puedo salió, obtener ese ángulo, ¿cierto? Puedo obtener el ángulo ese. De cualquier forma sale ese ángulo. sí, 52,08. Ese es mi triángulo que hice. Ya tiene Ya, ese ángulo ahí. sí. Ahora, este lado de acá es 2300 por el seno de 2. 2300, 300 por el seno de 2. Seno de 2. Pero también es igual a VL por el seno de este ángulo de acá, que es, ya lo tenemos, que es 52,08. Y acá, Bueno, y ahí sale VL, despejando. Porque tengo bueno, 2300 seno de 2. a ver, quiero, a ver, para todos, una vez que tenemos el ángulo que está arriba en la esquina, eso que está de amarillo, ¿no? Evidentemente podemos calcularlo todo. Primero había VL, ¿verdad? No, o no. Claro, primero VL. Ya, y VL ya podemos calcular los dos vectores que están en cuadratura y ya podemos encontrar eso. ¿Qué hacemos con eso? Ya, ahora, pero antes de eso, también sabemos que VL es igual a su corriente por su impedancia. La impedancia ya lo tenemos, que era, en este caso, VL1. VL es igual a VL en la corriente. Ya tenemos el 0, VL, claro, claro, más rápido, ¿cierto? por, bueno, es 83 grados, ¿no? De la impedancia, ochenta y tres Claro que punto sí. tres Eso multiplicamos por la corriente, que es Sí, 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 menos ¿verdad? 31, que está desfasado. 21,26. Claro, claro, ¿no es cierto? Una vez teniendo Ya, VL, como tiene la impedancia total se refiere, ¿verdad? sí, Entonces tiene la corriente, claro que sí. El módulo y ángulo tiene la corriente. sí. Ya, Ujú. estos dos se igualan y sale la corriente. La corriente me salió 168, 168,7. De pasado menos 31 grados. Eso se mantiene. 21,26. Ya, Ya es me sale la corriente. Ya, ahora, con la corriente, en el triángulo total, el de acá, se puede hallar el VC, ¿no? ¿se puede hallar que con eso El, hallamos el voltaje de carga. a la potencia? Ajá. Y así le Claro, estoy tiene la corriente, aplicando tiene la Pitágoras. Ajá. tensión y tiene el ángulo de desfase y tiene la potencia, Claro, tengo VC y le sumo esto y ahí saldría el VC. ¿cierto? No, no le he calculado el VC, pero debería salir. ¿Verdad? Mm. Y con eso ya pues hemos avanzado bastante y lo demás ya pues queda, ¿no? ¿Usted cómo se apellida? Y usted cómo va a ver. Usted es Quispe, ¿no? Usted tiene dos, ya. Lo que yo necesito saber antes que borre todo eso, quiero saber si sus compañeros han entendido el procedimiento. ¿Mm? Sí, profesor, sí se entendió. ¿Se entendió? Ya, muy bien, entonces podemos continuar. La idea es verlo gráficamente, cuando menos puedo empezar gráficamente, porque puedo trazar los vectores a como dice el problema. A veces por hacerlo analíticamente me voy perdiendo, ¿no? Pero si eran 2 grados, era 1 grado, etcétera, ¿no? Entonces, más fácil es verlo como estamos trabajándolo ahí en la pantalla. Ok, entonces, a ver, hagamos otro, pues. Ujú. Vamos a ver eso. Un ratito.
A ver, este es para que lo hagan todos, a ver. Este es sencillísimo. Mm, Vamos a ver. Está solucionado. Porque es sencillo. A ver, por favor, a ver. Este es para que lo hagan todos, ¿no? Porque esto ya es simple, ya. Este es un problema tipo Chown que nosotros estamos resolviendo de continuo, ¿no? Determinar el valor que debe tener la fuente de tensión ideal E para que sea nula la intensidad de corriente que circula por la reactancia inductiva. La única reactancia inductiva es la que está al medio, ¿no es verdad? J5. Determinar el valor que debe tener la fuente de tensión ideal E, la que está a la derecha, para que sea nula la intensidad de corriente que circula por la reactancia inductiva. Por la reactancia inductiva que tengo ahí. Para todos es eso, todos tienen que sacar ese problema. Primera malla, que es acá en I1. La segunda ecuación de la segunda malla me sale esto con la condición de que I2 sea 0. Y ¿Sí? para la tercera malla me sale esta ecuación. Y ahí lo único que tengo que resolver es simultáneamente esas tres. Calculo primero I1. Aquí está el valor de I1. Después calculo el valor, bueno, I2 ya es 0. Y con esta ecuación me sale I3. ¿Sí? Y una vez que tengo I3, ya sale el valor de la tercera malla. Y me sale 5.2967 con ángulo de fase 28,091 grados. Vamos a ver, y ahí hay una respuesta, 5.2788 grados, ¿no? Debe de estar bien, ¿no? Porque el razonamiento es correcto. A ver, si nos deja, saque la pantalla, saque su figura, por favor. Saque su, para ver qué cosa es lo que hay. A ver, tengo. Está un poco como usted lo ha hecho, ¿eh? Le sale esto, ¿no? Está bien. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí. Si tienen alguna pregunta, me dicen. La grabación que la voy a poner más tarde o tal vez mañana, pero la tienen ustedes para poder identificar, descubrir y preguntar posteriormente si algo queda todavía. Ahí nos quedamos, que les vaya bien. Profesor, Hasta mañana, jóvenes. Mañana tenemos que ver, ¿no? profesor, Sí, dígame, le escucho, diga. profesor, disculpe, una consulta.